la palabra esta noche también, amén. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, hoy venimos para alabarte, exaltar tu nombre y glorificarte, agradecidos por darnos la oportunidad de estar en tus caminos, en tu reino, de estudiar la doctrina, la palabra, de saber de que el Apocalipsis es una bendición para tu pueblo, Señor. Hoy te ruego que en el nombre de Jesús bendigas esta transmisión de la clase, que llenes mi boca con palabra fresca y nueva, que nos des por favor sabiduría, iluminación de los textos bíblicos, pero también que los demás hermanos puedan conectarse, puedan hacer parte de esa clase, traigas paz a sus corazones, que el afán, la angustia, la preocupación, y de paso bendecimos la iglesia, a nuestros pastores, a las coordinadoras, a Marcela Rey Paraco, a Aide Jiménez, y a cada maestro que trabaja en tu nombre, Señor amado. Te pedimos que nos sigas cada día ayudando a permanecer en tus planes y propósitos, que no desmayemos, guárdanos de la sequedad espiritual, de la apatía, de la rebeldía, tal vez por no ver la respuesta del cielo. Yo te pido que en el nombre de Jesús llegue una lluvia de bendición para este pueblo, para los estudiantes, para todos los que están trabajando en tus caminos, Señor. Bendecimos nuestras familias y parentelas, bendecimos nuestra economía en tu santo nombre. He orado creyendo, amén y amén. Muy bien, bienvenidos a los que se contan en esta noche. Yo sé que hace 8 días tuvimos un bloque de 2 clases, hoy también tenemos bloque de 2 clases, realmente, una redundancia, pero sobre todo hoy quiero traer claridad en los hermanos que pronto pueden tener algunas dudas con respecto a los sellos o a las copas o los caballos. Entonces, voy a hacer una presentación de una diapositiva que traigo en esta noche. Así que, pues, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en sus teléfonos, voy a presentarla para que ustedes tengan un poquitico mayor comprensión de lo que estamos hablando del Apocalipsis. ¿Les parece? Si no pueden ver, por favor, me avisan, ¿no? No se mira. Están viendo. Ahora sí ya. ¿Sí están viendo? Sí. Pues es un resumen temático del Apocalipsis de los capítulos 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18. Del capítulo 1 al capítulo 3, todos los mensajes fueron a las 7 iglesias, ¿no? Y cada uno representaba un tópico del tipo de iglesia que seguramente hoy estamos viviendo también, pero era el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, iglesia de Teátira, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. En cada uno el Señor les dijo sus cualidades, pero también sus defectos. Y de paso aprovecho para decirle que usted no va a encontrar una iglesia perfecta, ¿cierto? Por eso es fundamental que los ministros, los servidores estudien la palabra, se mantenga una doctrina, se logre llevar al pueblo a la doctrina conforme a lo que Dios nos revele. Por eso es que en nuestra iglesia de Filadelfia somos, obviamente, como las demás que tienen la sana doctrina, un poco más al estudio bíblico, para que sea ella la que nos siga ayudando, nos siga levantando en fe. Más adelante ustedes vieron que había capítulos que hablaban de los 7 sellos, que eran abiertos conforme iba al juicio que Dios iba dando, y en algunos encontramos que habló del caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, los clamores de los mártires, eso lo vimos hace 8 días, las señales del cielo, señales cósmicas que se presume que eran de pronto meteoritos que iban a caer sobre la tierra. Se habló de los 144,000 sellados y hablamos de que de cada tribu iban 12,000, ¿no? Mire cómo Dios es perfecto y que de cada tribu sacó a uno cuando lo mandó a recoger la tierra, ¿cierto? A tomar la tierra por heredad cuando lo llamó. Y aquí vemos también que sacó a 12,000 de cada una de las tribus como una representación, ¿no? Como si fueran evangelísticas. Y de paso hubo silencio en el cielo como por media hora, como un espacio del tiempo de Dios en el cual guardó silencio. Luego vienen las 7 trompetas y con ellas vienen los ayes, ¿no? Cada ay es un juicio que se avecina para la humanidad. Cada ay es un anuncio, es una advertencia y son las fuertes voces en el cielo que está hablando el Apocalipsis. Y de paso, como un paréntesis también, hay un periodo histórico después de la venida de Cristo que comienza con el primer siglo, o el siglo de la Iglesia Apostólica y de los apóstoles verdaderos, que arranca con la partida de Cristo en el año 31 y termina con el año 100, que es el surgimiento del cristianismo, ¿no? Obviamente, el catolicismo no nació en este siglo, el catolicismo viene muy aparte, pero los cristianos siguieron trabajando, predicando y evangelizando, y del año 100 al año 313 vinieron las persecuciones contra todo lo que se llamara Cristo, ¿no? Pero porque hubo un alto en el camino a propósito, ¿no?
Recuerden que Constantino era el emperador romano que quiso, obviamente, someter tanto a los cristianos, los creyentes, digamos así, como a los mismos romanos, y la mejor forma era pues creando una doctrina. Fue cuando nació el papado, cuando nació pues el poder político militar y el poder religioso, que no se puedan mezclar, porque no puede ser Constantino a la vez papa y a la vez ser un emperador. Entonces fue cuando nació ese proceso que se inicia ahí, ¿cierto? Y donde fueron de una u otra forma tratando de influir, ¿cierto?, contra el mismo cristianismo o en el cristianismo. Es lo que llamaron la romanización del cristianismo, ¿no? Donde Roma era un imperio. Quiero también hablarles y centrarlos de que cuando Daniel vio la visión de la estatua de Nabucodonosor, eso representa imperios, que ahorita lo vamos a ver en un instante, ¿no? Del año 538 a 1517 fue cuando vino la supremacía papal. Fue cuando se inventaron las indulgencias en el siglo XV, ¿no es cierto? Fue cuando se inventaron una cantidad de cosas, las persecuciones, ¿cierto?, que vinieron en contra de todos los que eran las tales cruzadas cristianas, que era tratando de tener dominio tanto geográfico, político y también militar. Y vino un despertar, ¿cierto?, que fue en el año de 1517 al 1798, que es el surgimiento de la Reforma, ¿no? Con Martín Lutero. Ustedes lo vieron en el nivel quinto, ¿no? La Reforma viene con Martín Lutero, que era cuando se dio cuenta que al estudiar la palabra vieron que lo que estaban practicando no era lo que estaba en la Biblia, que ellos trataban de traer carga en las personas, ¿cierto?, de traer dogmas, y que obviamente cuando la gente estudia la palabra y encuentra Romanos, por ejemplo, va a encontrar de que el evangelio es libertad. De que ustedes estamos en el evangelio de la libertad, no puede producirnos carga. Sí te da corrección a nuestra conducta, pero no puede producir carga en el pueblo, si no está en la palabra del Señor. Eso viene ahí. Y después, obviamente, aquí habla de una actividad espiritual, hablando obviamente del catolicismo como tal, y algunas iglesias cristianas que usted lo está viendo hoy en día, que solo vienen predicando la prosperidad, solo quieren llevando a la gente a adorar el dinero como tal, y a ver a un Dios como un Dios banco, un Dios que está proveyendo, ¿no? No estamos viendo a Dios que nosotros, para la gloria de Dios, y muchas iglesias no tenemos esa ¿cómo se llama?, esa apostasía, pero más sin embargo lo titulan como una iglesia espiritual, ¿no? Hasta aquí, de pronto ha quedado claro este pequeño resumen. ¿Nadie contesta? Bueno, sigo. En Daniel van a encontrar la estatua de Nabucodonosor, que se caracterizaba porque tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, miren que son metales diferentes, vientres y muslo de bronce, luego sigue las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y miren que cada uno de los elementos primero arranca con gran valor, que es el de oro, ¿cierto?, y se va degradando. Esos son los tipos de imperios que ha tenido la historia de la humanidad, que arrancó con el imperio babilónico, donde fue llevado cautivo el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿cierto? Luego vinieron los medo-persas, que eso fue del 569 al 339, va descendiendo, ¿no? Luego, cuando ve el vientre y el muslo de bronce, ¿cierto?, el imperio griego, ¿cierto? Y luego las piernas de hierro, que es el imperio romano, y falta obviamente que lleguen los pies de hierro y barro cocido, o los reinos divididos. Esos son los dedos que representa, y obviamente que se presume que esos reinos es cuando va, o la teoría que se tiene es que va a salir el anticristo. Entonces, ya haciendo esta pequeña introducción, iniciemos con la enseñanza. Perdón, aquí Quito, dejo de presentar. ¿Dónde está? Aquí. Dejar de compartir. Muy bien, un saludo para mi hermana Carlín dice, buenas noches, hermana Sabina, hermana Cintia, hermana María Eugenia. Bueno, aquí dice Cintia, entonces que es una pareja. Me alegra verlos en esta noche. Yo sé que estaban en examen, estaban un poquito como acelerados, pero bueno, gloria a Dios que lo pudieron contestar. Muy bien, hoy vamos a estudiar, estamos leyendo la clase 8 y la 9, en el capítulo 11 hasta el capítulo 15. Voy a comenzar leyendo un poquitico los versículos para ambientar esta parte. Dice los dos testigos en el Apocalipsis capítulo 11, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Cada vez que hablan de silicio hablan como el luto. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado de su testimonio, la bestia que sube del abismo, en esa parte, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿De qué están hablando? De los 2 testigos. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es un profeta a propósito, estudiantes? Porque cuando usted mira ese pasaje, pareciera que fueran malos, ¿no? Pero el profeta lanza un mensaje de Dios para traer ¿qué? ¿Qué trae un mensaje de Dios al pueblo? En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas traían ¿qué? Confirmación, claridad. Sí, confirmación, claridad, pero lo que traen era corrección. A la gente que le encanta ir a una de las iglesias que hablan que son profetas, yo no tengo nada en contra de los profetas, pero casi siempre no era como antes me gustaba ver las profecías, y eran como buenas intenciones. Hermana Carlín, Dios te va a llevar a las naciones y tendrás 3 iglesias, ¿sí? Es como una intención. Pero cuando hay una palabra de Dios es para corregir, para exhortar y para edificar. Pues miren que aquí estos atormentan, claro, están era corrigiendo, están en paganismo, están en idolatría, están en perversión sexual, por ejemplo, como hoy en día que está ocurriendo, y no podemos estar pensando que ya está normalizando que las mujeres con mujeres, que los hombres con los hombres, que los niños se pueden abusar de ellos a los 13 o 12 o 10 años. Eso es una era gravísima, va en contra de la perfección de Dios. Entonces yo estoy aquí un alto en el camino, porque usted está leyendo esto y aquí hace un alto más que todo de los sellos y de otras cosas, porque estos pasajes nos van a traer un poquitico más de mostrar el plan de Dios, y el libro de Apocalipsis no trata de la destrucción del planeta como tal, sino trata de la destrucción del pecado, del anticristo, de la serpiente antigua, del falso profeta, todos esos que son seres diabólicos y que hoy en día están trabajando en contra de la creación de Dios y en contra, obviamente, de los creyentes. Entonces, leí el versículo 7. Bueno, acá hay el 8, y sus cadáveres, ¿dónde quedé? Bueno, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. ¿Cuándo fue el primer ay? Lo vimos hace 8 días en el capítulo 9, versículo 12, ¿no? Ese fue el primer ay, era un juicio. Aquí el segundo ay ya pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces son anuncios de eso. Entonces, en los comentarios que tenemos, que nos han enseñado obviamente sobre el Apocalipsis, encontramos que lo que Dios siempre ha enviado es ¿qué? Testigos. ¿Usted y yo qué somos? Testigos, pues no de Jehová, sino testigos de la palabra, y mostramos la gloria de Dios a los demás, ¿cierto? Y cuando usted está preparando un mensaje, cuando usted está estudiando la palabra, cuando Dios le muestra algo, es para que la gente que lo escuche pues reciba eso que Dios le ha hablado a una comunidad o a un grupo de personas. Un versículo, un pasaje bíblico se le puede mostrar a una hermana diferente a otra hermana o hermano, ¿ve? Con la misma idea y con la misma función. Entonces, en ese orden de idea, lo que encontramos es de que estos testigos ya estaban incluso anunciados en Malaquías 3.1. Ahí están en la cartilla, dice Malaquías 3.1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor, a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos los testigos, todos los profetas anunciaban la venida de Cristo.
todo lo que hacían era decir, mire, viene Cristo. Es más, la Biblia es cristocéntrica. Y de hecho, quienes están en ese tiempo, quienes trabajan para el Señor, el pueblo judío sabía que venía el Salvador. El primer choque que vieron fue que Jesús dijo, yo vengo de parte de mi Padre. Eso usted lo va a ver en Juan 15. Porque mi Padre me habla, yo lo que a ustedes les hablo, ¿cierto? Y le decían, muéstrenos el Padre y nos basta, ¿no? Pero aquí lo están viendo. No le podían caber que el hijo del carpintero, que el hijo de José y María, que el hijo de un hogar humilde, de un hombre trabajador, fuera el enviado de Dios, porque esperaban, dado que el imperio que estaba en ese momento atormentando a los judíos era el imperio romano. ¿Y qué esperaban? Un militar. ¿Qué esperaban? Un rey David. ¿Qué esperaban? Un hombre a caballo y con soldados. Pero eso no ocurrió. Ellos tenían, en el Antiguo Testamento, ellos sabían que cuando Dios daba la victoria, fortalecía al pueblo y vencía a las demás naciones. Pero aquí en ese momento estaban en una, ¿cómo se dice? En un silencio después de 400 años, después del libro de Malaquías, hasta la venida de Cristo, y estaban esperando que llegara ¿qué? El libertador, el guerrero, el militar, el fuerte, en fin. Eso no ocurrió. Y por eso fue uno de los primeros obstáculos que no le creyeron a lo que Jesús anunciaba, a pesar de que sean milagros y a pesar de que sean señales. No le creyeron. Entonces Malaquías está diciendo, él va a preparar el camino y la venida del Señor. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego dice que uno de estos profetas, ¿cierto? Era el tipo de mensajero como Elías, porque Elías también vino. Mire que hay cosas que se asemejan a lo que Elías vivió y estuvo aquí cuando sirvió al Señor. Y en Malaquías 4:5 se queda que ellos envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿cierto? Entonces, el profeta Elías, por eso es que creía que Cristo era el otro profeta, como Elías, que era que estaban, de pronto no era el Dios, aún algunos no creen que sea Dios. Se habla con un código mesiánico y son muy elocuentes buscando la palabra. Y entonces afirma que una coma diferencia un mensaje, obviamente una coma hace la diferencia de un mensaje, pero que Jesús era otro Mesías, era un profeta más, no era el Mesías esperado. Entonces ellos aún lo siguen esperando. Y bueno, pues obviamente que esa es su creencia. Nosotros, como vamos a la palabra de Dios y lo que vino a hacer Jesucristo fue justamente a mostrar el camino. En Juan 1:21 dice la palabra y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque lo estaban esperando. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no lo soy. Entonces, estos mensajeros tienen la misión de profetizar durante 3 años y medio, o sea, 1260 días. Perdón. Y estos estudios escatológicos, hay muchas teorías que hablan de esos tiempos, cronológicamente hablando, cuándo fue que comenzó esos tiempos. Recuerda que el estudio escatológico puede ser la escuela preterista, historicista o futurista, ¿cierto? Y en eso ahí usted tiene que tener mucho cuidado con lo que esté aprendiendo, porque seguramente ese tema no hay que solo limitado a ese nivel, a ese trimestre o al nivel noveno, sino que seguramente usted va a estar oyendo noticias, oyendo personas, oyendo pastores. No estoy en contra de ninguno de lo que nada de eso, porque todos en la mejor voluntad afirman lo que viene para el mundo por la fe y tratan de finalmente alertar al mundo. Un testigo alerta al mundo. Un cristiano, nosotros como somos cristianos evangélicos, alertamos al mundo de la consecuencia del pecado y de no aceptar a Jesús y de despreciar la salvación. Porque el tema no es no aceptar a Jesús. El tema es despreciar la salvación y la obra de la cruz del Calvario. Entonces, el otro testigo que se cree que puede haber sido Moisés, por ejemplo, que uno fue Elías y que otro fue Moisés. Entonces, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículos 1 al 3, dice que el templo de Jerusalén había sido destruido, y eso obviamente se destruyó en el año 70 por un militar llamado Tito, general, ¿no? De los romanos llamado Tito. Y ese Tito, obviamente, es la visión que pudo haber visto Juan en la isla de Patmos. Pero también recuerden que cuando hablamos de la destrucción del templo, nosotros somos el mismo templo, ¿no? Como dijo Pablo a los corintios, ¿no? Digo, no sabéis, en 1 Corintios 6:16 dice, no sabéis que vos sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y allí que es muy complicado que para un creyente nacido de nuevo peque. Por eso Juan dice en la primera carta que si somos nacidos de nuevo no pecamos. Entonces un cristiano como usted y yo, caer en fornicación, un adulterio o en lo que sea, pues solamente no estoy diciendo si nació o no nació de nuevo,
pero es muy tremendo porque ya el Señor depositó su Espíritu Santo en nosotros. Y como ya vino el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros estamos, digamos que sellados para la salvación, pero obviamente la carne sí se puede poner de mal genio, el carácter puede ser diferente, puede haber murmuración de pronto, pero por un instante piensen por qué es el cuidado de nosotros. Estuve averiguando un poco más para sustentar este capítulo y estuve escuchando a una persona también elocuente que estudia la palabra y estuvo diciendo que no es que los cristianos estamos esperando que los judíos construyan el templo, por lo cual es cierto, porque tienen ya los planos, el dinero, tienen las personas, la doctrina, las tradiciones, los utensilios, todo eso, y lo que faltaba era quitar, ¿cierto?, la mezquita de Amán o ese templo de la roca que llaman, para construir ahí geográficamente el templo de Dios. Pero se preguntaba este predicador diciendo, pero volver otra vez a matar corderos, volver otra vez y ya Jesús es el cordero inmolado que fue una vez y para siempre por el perdón de pecados. Obviamente, como no creen en Cristo, pues obviamente lo van a continuar practicando las mismas cosas. Entonces, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a hechos y eventos que están ocurriendo ya, que van a ocurrir, que es lo dijo también el apóstol Pedro en su primera carta, que van a ocurrir, pero nosotros tenemos el privilegio de estar en primera mano viendo lo que está escrito en la palabra profética de Dios. No más, usted depende de las noticias, la mayor parte de noticias ocupa el tema de la franja de Gaza, el tema de la hambruna, que es tremendo. O sea, mi esposa siente dolor cuando tiene que sacar alimentos que no le pudo dar a un niño, a una persona en la calle, y que están muriendo allá, y eso le causa un dolor interno porque está pasando. Y necesariamente de la guerra entre, obviamente, el grupo Hamas e Israel, que es el pueblo de Dios, bueno, el pueblo que Dios escogió, pero está ocurriendo que hay hambruna. Y usted y yo estamos siendo testigos del cumplimiento de mucha de la palabra profética que Dios ha hablado, pero también estamos viendo que nuestro deber no es quedarnos pasivos. Es decir, gracias porque soy salvo. Pablo dijo, somos deudores. Si usted y yo somos deudores de la salvación, ¿qué debemos hacer? Carlín, ¿qué debemos hacer si yo soy deudor de la salvación? Ayúdenme. Señor. Estaba preguntándote a ti, si yo soy heredero de la salvación, y Pablo dijo que somos deudores de la multiforme gracia, o sea, deudores de la salvación, un salvo, ¿qué debe hacer? Pues yo creo que lo mínimo debe ser al que nos dio la salvación, porque se supone que no es por obra. Bueno, María Eugenia, ¿qué harías tú? Si eres deudora de la salvación, ¿qué harías tú? Eugenia. Sí. Sí me oyen bien, porque me preocupa que esté yo aquí hablando y no me estén oyendo o entendiendo. ¿Todos me están escuchando bien? Les acabo de preguntar, si yo soy un siervo de Dios y ustedes se van a graduar de 9º nivel, ¿qué somos deudores? No, sí, claro, la salvación es por gracia, pero si yo soy salvo y soy librado del infierno, lo mínimo es predicarle a otra persona, compartir esa salvación a otro. Quiero poner en ustedes la carga de que no es que yo me gradúe y ya quede como que, sino que realmente todo lo que estamos estudiando es porque Dios ha guardado lo que viene para el mundo, para el pecado del juicio. Y cuando usted le pregue con amor a alguien, no lo coja de bilazos, predíquele salvación, predíquele de arrepentimiento, predíquele que Dios está por venir, adviéntale que lo que está viviendo son muestras de que la palabra de Dios se cumple, de que Dios se levantó de los muertos. Eso es lo mínimo que debemos hacer. ¿Ves? No estamos estudiando por estudiar y porque tengamos un título y porque se nos eleve de pronto la autoestima, sino porque estamos llamados a ir más allá, que Dios nos ha llamado como obreros aprobados, como dijo Pablo a Timoteo. O sea, usted es un obrero aprobado, una obrera aprobada, ¿cierto? Y usted ahí, no, usted tengo flojera, de coger la canoa para ir a la vereda a predicar. No le flojera. Usted y yo somos llamados a ir hasta donde Dios nos mande. Hasta donde nos lleve, Él nos va a llevar, nos va a proveer para el transporte, nos va a dar la provisión y nos va a seguir guardando. ¿Amén? Eso es lo importante. Bueno, continúo por favor aquí con esto. Pues seguimos hablando. La predicación de los 2 testigos será excepcional. El Espíritu Santo hará que los mensajes que estos testigos van a predicar durante los 3 años y medio sean para que la gente nunca olvide. Si viene el arrebatamiento,
pues Dios va a permitir de que los no judíos hayan predicadores, que ya los hay, cristianos allí, que sigan predicando la palabra del Señor, que sigan anunciando, o sea, son atalayas que ven el peligro y anuncian el mensaje de las buenas nuevas. Ahora bien, en el capítulo, en el versículos 4 al 6, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerda? Dice que estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Está aquí diciendo que esta imagen se extiende a Zacarías 4:3, donde el aceite de los olivos es para alumbrar la lámpara. O sea, ¿qué hace un aceite dentro de uno? Si el Espíritu de Dios es tipología de aceite, entonces alumbra lámparas. Yo soy luz, como digo, somos luminares, y ese tipo es la llenura del Espíritu. Entonces, cuando estamos predicando la palabra de Dios, es encender la chispa para que se produzca un avivamiento. Mira eso tan bonito del libro de Apocalipsis, que es una gran bendición poderlo entender, que está hablando aquí de los 2 testigos que anuncian las buenas nuevas y que siguen predicando la palabra del Señor. Amén. Bueno, en el versículo 7 dice que habrá una batalla y no sabemos cuánto va a durar, pero finalmente los 2 testigos morirán a mano del anticristo. La bestia se llenará de amargo odio contra los que han creído en el Mesías, se negarán a recibir la marca del 666 y por lo mismo la bestia, que Satanás, los matará. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos 30 años, 20 años, yo recuerdo mucho eso, cuando salió el código de barras, la gente no quería comprar nada que tuviera el código de barras, porque eso era del diablo. Porque las barras centrales, las de la izquierda, la central y la derecha, era el número 6, porque cada barra es un número, ¿no? Entonces, no, eso es del diablo. Y yo trabajaba en el comercio, estaba muy... Entonces yo intentaba, no, eso tiene el código, ahora no le compré, porque claro, realmente tenía un grupo que era como pentecostal o del movimiento misionero mundial, no me acuerdo cuál era, pero pues solamente pues fue como una dificultad para poder. Pero no, Dios nunca los ampara, no, pero había ese tipo de creencias, pero esos tipos de sellos era producto del anticristo. Sigamos. Todos tienen la Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Carlín, sí, María Eugenia, perfecto. Porque vamos todos siguiendo la secuencia de los versículos. Listo. Ahora, dice acá que del versículo 8 al 14 dice que se abstendrán de darle sepultura y será una forma de deshonrarlos. ¿Se acuerdan que cuando eran guerras entre comunidades indígenas colgaban los muertos, digamos así, en palos como señal de que si seguían metiendo con ellos, entonces venía ese tipo de muerte para quiénes? Para traer temor y para traer dolor y para traer confusión en las personas. ¿Cuántos cristianos han muerto predicando el evangelio, pero nunca han negado a Cristo? Apedreados. Y aquí, cuando entró el evangelio al inicio del año 1900 algo, pues fue tremendo porque la persecución era contra todo lo que fueran los creyentes. Habían obviamente comunidades católicas y hoy en día, aunque gloria a Dios que eso ya no se ha dado tanto, pero ya al menos la gente respeta a los creyentes y por lo menos escuchan algo, porque la gente está ávida de saber y conocer más de las cosas de Dios. Aquí se me acaba la lámpara, no, por favor, qué pena que aproveche aquí un segundito y ya, para anunciar, ya. Perfecto. Entonces, lo terrible de todo eso es que el mundo se vea esto, como estamos leyendo en el libro, en el capítulo 11, y la gente se alegre y se den como victorias por haber acabado con los 2 testigos que anunciaban que el problema de los juicios que vienen en contra del pecado y en contra de la desobediencia, en contra de la incredulidad, pero el mundo se va a alegrar por ese tipo de hechos. ¿Se imaginan el tipo de personas católicas razas, o sea, esas laicas que practican la idolatría y que obviamente cuando se les predica de Cristo y la palabra no van a entender porque sus ídolos los tienen dominados y consumidos y solamente puede el Espíritu de Dios sacarlos de esa ceguera espiritual y libertarlos y darles la bendición de poder conocer la palabra de verdad. Amén. Sigamos. ¿Quién me ayuda leyendo Apocalipsis, versículos? ¿Dónde quedamos en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis del versículo 15 al 19, por favor. Amén. La séptima trompeta. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Amén. Miren que ya viene algo tremendo, y es que se da paso al toque de la séptima trompeta, que a su vez va a derramar entre las 7 copas de la gran ira de Dios. Cada copa es un juicio contra el pecado. Y cuando se inicia el toque de la séptima trompeta, es también la anunciada la llegada del Rey, la llegada de Jesús a la tierra. O sea, ya no hay de vuelta atrás, ya no hay retroceso, ya es el inicio de todo este proceso que estábamos esperando, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Que aún todavía no ha llegado Cristo, sino que ya viene. Entonces, los juicios venideros dejan de ser parciales y por poquitos. Recuerda que leamos que una parte cayó, una parte no, sino que ahora vienen a ser completos en su destrucción. O sea, Dios está en control de la situación y da rienda suelta a toda su ira sobre el mundo maligno, sobre el mundo pecador, sobre aquellos que niegan de ser a Cristo y volverse a Él o arrepentirse. Pues ya es el primer paso. Pero mire que también en la Biblia Dios recompensa a su pueblo de acuerdo con lo que merece. Entonces, cuando hay obediencia, hay recompensa. No es cierto que no es por obras la salvación, sino es por gracia. Pero las personas que estamos cuidando, ¿qué? El templo, viviendo en santidad, guardando la boca, guardando los ojos, leyendo y buscando más de la presencia de Dios, esto, aunque para el mundo sea una mojigatería, para nosotros es lo que llamó Pablo. Pablo habló el celo de Dios cuando habló a los romanos, que el celo de Dios lo consumía. ¿Por qué? Por las cosas de Dios. Es algo sagrado de las cosas de Dios, como el mismo lugar donde se congregan, como que tenga o lo que no tenga, es un lugar sagrado, las cosas de Dios. Eso es lo que Dios le agrada. De allí que en Deuteronomio 28, ¿se acuerdan que usted dice que dice la palabra que si oyemos atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy? Y arranca del versículo, creo que 2 o 3 hasta el 14, solo bendiciones, solo bendiciones. Pero del versículo 15 hasta el 60 y pico, solo maldiciones. Imagínense. Entonces, Dios siempre va a premiar la obediencia y siempre va a premiar la bendición. Claro, uno no le va a decir como el papá que dice al niño: si se porta bien, le compro el regalo en diciembre. Pues no, uno no va a venderlo, ¿no? Uno lo que va a decir: si usted hace las cosas de Dios, Dios se va a agradar de recompensarlo. Entonces, una oración de pedirle a Dios las cosas debe ser sin temor y sin miedo. Si usted sabe que usted es hijo o hija de Dios, que es levantado o levantada de Dios, pues usted le pide Padre para el mercado, Padre para el Jesús de la luz, Padre de la sanidad, ¿cierto? Y usted va teniendo con el Señor un encuentro cada día muy personal, porque pues, Dios le agrada que tengamos esos encuentros personales. Pues la recompensa no es como que yo lo hago por dádivas. Usted está estudiando la palabra no por dádivas, y espero que no. Usted y yo, yo no veo a Sabina. ¿Alguien por ahí ve a Sabina? Que mi pantalla está Sabina, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Verdad? Si estaba pendiente. Muy bien. ¿Dónde quedé? Usted como padre de familia o madre o que sea usted, cuando va a dar algo a un hijo, pues se lo da. ¿Sí o no? Usted no pone a su hijo a aguantar hambre porque no tiene la cama. Lo regaña, pero usted le va a dar la comida. Entonces, ¿por qué a veces cree que usted de pronto puede pensar: no, que me fue mal porque hice mal eso? No, pues uno tiene la herramienta que es el abogado ante el Padre y le pide perdón al Señor para que el Señor pues se glorifique en su vida. Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que dicen las verdades al Señor. Me equivoqué en eso, le pido perdón.
ayúdame en esto que no puedo, tengo esta atadura, no sé qué, no sé cuál la que tenga, pero usted con el Señor es sincero y eso le agrada al Señor que sea sincero. Entonces, hasta aquí hemos terminado el capítulo 11. Avancemos al capítulo 12, que el título que aquí le colocaron en la cartilla es El pueblo de Dios enfrenta al diablo, en retrospectiva. Y aquí algo importante del cual muchos escatólogos han hablado de este capítulo 12, porque habla de una mujer, habla de algo que ya ha ocurrido también, pero lo están hablando en los eventos futuros. Y leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 1 en adelante. Voy a leer aquí, dice acá, apareció en el cielo, ¿todos conmigo? Amén. Bueno, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No se desgaste tanto mirando cómo es qué tipifica el sol encima, que las estrellas debajo, porque se va a confundir más. Pero recuerde que este libro es un libro escrito con muchos símbolos para los judíos, obviamente con la escritura, con la literatura judía, entonces tiene muchas cosas usted, pero de eso hay mucha razón de ser, ¿no? Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia ¿de qué? Del alumbramiento. Pues si aquí le pregunto a una de las que ha sido madre cómo fueron esos dolores, serían indescriptibles, porque es demasiado fuerte, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Pero esto de los dolores de parto, acá dice que también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Miren que esos números son muy importantes. En un estudio que yo asistí escatológico, decía uno de los predicadores que esto tipificaba al Vaticano, porque el Vaticano se viste de púrpura y escarlata. Si usted estuvo siguiendo paso a paso el nombramiento del nuevo Papa, ¿cómo iban vestidos? De púrpura y escarlata. El púrpura es como ¿qué color? El púrpura es como el fucsia, como el uva, y el escarlata el rojo. ¿No? Eso decían al respecto. Y como el Vaticano es una nación dentro de una nación, Roma es la capital de Italia, pero el Vaticano es un estado independiente, con todo y con muchos embajadores, que está rodeado sobre 7 montes. Entonces decían que obviamente eso, pero todo esto es tipología del poder que se le ha dado al dragón. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de ¿qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para ¿qué? Su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Recuerde que el diablo quiere imitar todo lo que Dios es y hace. Entonces, Dios es Dios trino, el diablo también quiere tener su propia trinidad. Versículo 10, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha visto la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que moran en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ¿qué? Gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, muchas cosas que el diablo quiere siempre frenar la obra de Dios, la obra de los creyentes, indisponer los matrimonios, afectar las familias completas, tocar la economía de muchas personas, dar enfermedad, el diablo, obviamente. Pero el Señor también nos da por las bendiciones todos los días cuando estamos en su presencia delante de él. Amén. Entonces, el dragón y sus 7 cabezas y 10 cuernos, eso representa un poder extraordinario. Ya les había acabado de decir eso. O sea, eso representa como autoridad, ¿no? Y no lo voy a creer que es que cuando aparezca el anticristo va a salir con los cachos
con las colas, con humo alrededor, con olor a azufre. Puede ser una persona vestida de blanco, que habla muy bonito, es tipo obispo y que va a tratar de traer unidad, pero eso es lo que va a engañar. Lo que es importante ver es en el versículo 5, que el niño que da a luz a la mujer es el Mesías. Y cuando Jesús nació, cuando el niño fue rescatado del dragón, siendo arrebatado del cielo, eso nos muestra cuando Jesús nació, como Herodes intentó, después de que los magos o los sabios, que dice la Biblia, lo estaban buscando, dijo, ya está cumpliendo la palabra profética. Entonces busquen a todos los niños menores de 2 años para matarlos, para que no me roben el imperio. Entonces el Herodes es un tipo del dragón, que se lo puede encontrar en Mateo capítulo 2, versículo 16. En Apocalipsis 12:6 dice que cuando Elías fue perseguido, fue al desierto y fue alimentado por cuervos. Esto también puede ser una tipología cuando María y José huyeron, ¿cierto? Al desierto, Dios también los sustentó para escapar de quién? De los asesinos herodianos, de los soldados Herodes. ¿Alguien dijo algo? No. Sí, señor. Señora. Se acabó de ir la energía. Se acabó de ir la energía y como tenemos internet, ya casi no se está escuchando nada. Quedamos en lo oscuro. Lo lamento mucho. ¿Quién más tiene problemas de comunicación? María Eugenia ya prendió la vela. Sabina, bueno, no puedo prender nada. Claro, se está oyendo robotizado. No. ¿Quiénes me escuchan bien? Karen, ¿tú me oyes bien? Acá, sí, acá lo escuchamos bien también, gracias a Dios. Bueno, Cintia y su esposo me oyen bien, perfecto. María Eugenia, ¿me oye bien? Sí, señor. Bueno, Sabina se escondió. Carlín. Apenas me ven los dientes. Creo que la están grabando. No. Bueno, como está grabando, pues de pronto la puedes repetir. Y si no, orar al Señor para que les dé esa iluminación cuando lean el pasaje y las citas. Pero lo importante es lograr que todos me escuchen. Entonces, habíamos quedado, ¿dónde quedé? Del versículo 7 al 9 del capítulo 12 dice que la idea parece que tanto era su odio con el que el dragón persiguió al Mesías hasta el mismo cielo. Todo eso son estudios de la Biblia. O sea, eso no está obviamente 100% verificado, son lo que la misma Biblia nos muestra. La misma Biblia se enseña ella misma. Pero esta guerra que ha tenido, ¿se acuerdan cuando Daniel ayunaba y pedía perdón por el pueblo, por el pecado del pueblo? Y entonces vino el ángel Gabriel y dijo, me demoré 21 días porque el príncipe de Egipto me detuvo, para que hubo una guerra ahí, para que él pudiera llegar. Estas guerras entre las huestes de maldad y los ángeles del cielo pueden ser muy normales, incluso cuando alguien intercede para que guarde a una persona, una familia, alguien guarde una ciudad, porque esa es la oración intercesora, que clamamos que Dios envíe escuadrones de ángeles para guardar a nosotros. Usted y yo oramos todos los días por protección divina, por sabiduría, por sanidad, por provisión, por inteligencia, por todo lo que usted ore, porque la oración es el método, una herramienta espiritual para que el cielo llegue la lluvia de bendiciones. Entonces, parece que tenemos el eco de una guerra pasada, de la idea imposible de Satanás. Satanás siempre ha querido que sea adorado, que sea como Dios, que sea el orgullo fue lo que derribó al diablo del cielo mismo. Y eso lo dijo Isaías en el capítulo 14, versículos 12 en adelante. Dijo Isaías, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que el diablo ha querido siempre ser como Dios y acabar con todo y que sea adorado como Dios. Por eso es que juró, obviamente, como fue echado a la tierra y transformado, ¿cierto? De un querubín hermoso, seguramente a lo que usted y yo lo conocemos, lo hemos visto representado. Entonces, por eso obviamente la lucha es contra todo. Y se representó a Jesucristo. Él no nos va a respetar, como dijo nuestro pastor en la predicación, no respetó a Jesús mucho, no a nosotros, pero usted con la palabra de Dios toma autoridad y reprende toda obra del diablo. Reprende el juicio, reprende el ataque, reprende que toque su autonomía, reprende que toque su salud, su familia, y no es para tener miedo, porque el cristiano debe estar preparado
para una guerra espiritual, que lo hacemos todos los días cuando oramos, pero también preparado para echar fuera demonios, para reprender a todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de división y lo que Dios le muestre. Uno no puede limitar a Dios, ¿no? Y cuadricularlo. Dios es Dios creativo. Y cuando va a hacer algo, primero nos prepara a nosotros, no nos envía así como así, sino que nos prepara, nos habla al oído, nos muestra pasajes de la Biblia y nos envía a qué? A continuar su llamado y su obra. Pero aquí no mira cómo Isaías lo muestra como caíste del cielo, lucero hijo de la mañana. Entonces, y también, ¿por qué no decirlo? Aquí en la cartilla se encuentra que lo que Dios siempre va a reprenderlo es el orgullo. De una u otra forma, cada uno trata de tener un vacío en el corazón que se camufla con orgullo, y eso hace que muchas veces seamos antiguos, soberbios, o que dejar que la gente nos ensalce, nos endulce, de, ay, ese pastor, ese predicador, ay, esa hermana cómo ora y cómo predica, ay, ¿no? Y usted sin quererlo se va como que de pronto, pero toda la gloria y la honra es para el Señor, toda la gloria y la honra. Debemos pedirle a Dios que nos ayuda a ser humildes, ajenos a la soberbia, al orgullo y a la altivez, ¿no? Eso le recomendó obviamente Pablo a Timoteo, esto lo exhortó, que se guardara de eso, ¿no? En Santiago se dice que el Señor le da gracia al humilde, pero que resiste al soberbio. Y cuando usted mira lo que dice acá en el versículo 14 al 17, ¿cierto? Que le dio alas para que se fuera de allí a la mujer, en el versículo 14, y se le dieron a la mujer a las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo para los judíos es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo 3 años y medio. De que todo siempre se sigue repitiendo los 3 años y medio, sigue reiterando, ¿no? La última semana de Daniel está compuesta por 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Entonces, por eso mismo es que obviamente todo ese tema de los tiempos de Dios, de los números de Dios, de lo que está hablando, es solo para alentarnos a permanecer, a creer y a confiar. Porque vienen tiempos complicados, aparte de estos, uno dice, esos son tiempos complicados, pero van a seguir viniendo tiempos más complicados. Uno, porque el mismo hombre está acabando con la tierra, acabando con los recursos, acabando con el agua. La tierra está seca, el planeta se ha degradado tremendamente. Y todo eso muestra que hay unos fenómenos naturales como terremotos, unos fenómenos causados por el mismo hombre, como las guerras y la hambruna que estamos viendo allá en la Franja de Gaza y otras naciones. Aquí en Colombia hay familias que no pueden comerse en la aldea 2 veces. Ustedes de pronto ya lo están viendo también en Ismina o en Chocó o aquí en Bogotá. Pero hay lugares, hay gente que se está colando o de una u otra forma tratando de lograr comprarse un huevo para comer con arroz y poder de pronto lograr sobrevivir, ¿no? Pero este tipo de alas es como cuando lo leemos de pronto en un salmo, Salmo 91:4, por ejemplo, ¿no? Y esos son tipos de protección de parte del Señor. Voy a leer aquí algo que dice que los 3 años y medio, yo acabo de leer de tiempos y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio. Dice que los 3 años y medio, es decir, la segunda mitad de la gran tribulación, Dios estará con su pueblo ayudándoles. Un gran ejército vendrá contra Israel como una inundación y será tragada conjuntamente con los terremotos actuales. Para Israel viene de pronto un trato de Dios, no para perdición, sino para salvación. Pero obviamente que recordemos que Jesús vino y fue entregado por los judíos en la cruz del Calvario. Cuando Mel Gibson sacó la película de la pasión de Cristo, fue criticado por los medios de Hollywood, que son judíos, realmente la menor parte son judíos, y entonces pues hay una cosa que no van a aceptar, pero lo hemos visto, lo dice la palabra, lo dice realmente la profecía de parte de Dios, y eso. Muy bien, ahora acompáñenme por favor al capítulo 13. Quiero preguntarles, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien quiere tomar agua o algo? Porque después no pueden tener sed. Yo aquí hablando no los he dejado ir a tomar agua. Si quieren pueden salir a tomar agua y volver. ¿O continuamos? Bueno, se puede llamar Eugenia. 1 minuto de descanso.
Muy bien. Clase número 9, continuamos. Capítulo, ¿dónde quedamos? 13. Capítulo 13. ¿Y quién nos ayuda leyendo algunos versículos del capítulo 13, por favor? Una valiente, un valiente. Amén. Muy bien. Lea, Yo hermano. ¿Hasta cuál? Pueden leer hasta el 10. Bueno, las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Miren que esa parte es importante de la palabra profética o la palabra de Apocalipsis, y es que es un libro pues, de figuras, como les dije al comienzo, pero aquí encontramos símbolos, y estos símbolos, por ejemplo, en primer lugar, en el versículo 1, me parece sobre la arena del mar. En la Biblia, la palabra que el Señor le dijo a Abraham, ¿cierto? Que su descendencia será como la arena, ¿cierto? Es una tipología de muchedumbre, de mucho pueblo, de muchas personas. Entonces, cuando aquí habla de que vi subir del mar, uno se imaginaba que es que salía del agua. Cuando uno leía eso, salió del agua como una película, ¿no? Sale del agua el anticristo, la bestia, ¿no? De paso, ¿qué hace una bestia? No como en término coloquial, a bestia, no, ¿qué hace una bestia? Matar, ¿sí o no? Se llama bestia. Entonces, sube, ¿cierto? De esas mismas muchedumbres y hace referencia a que de esas naciones de la tierra va a subir alguien, puede ser la bestia o animal que mata, un animal rabioso. Pero aquí estaba hablando de una persona, y subir del mar, ¿cierto? O el abismo de los demonios. Entonces, el Señor está diciendo que acá, que fue la palabra, está diciendo que, y la bestia era semejante a un leopardo. Un leopardo es muy ágil, ¿no? Un leopardo corre demasiado, creo que es el animal que más corre. Y sus pies como de oso, son símbolos de de la autoridad destructora que puede tener esta misma bestia. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. De hecho, usted tiene que entender de que cuando hablamos en el quinto nivel sobre el gobierno mundial, o la palabra de profética, con tanta problema que hay en el mundo, se prevé que pronto haya un acuerdo mundial para hacer un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, una sola política, en todo eso, cosa que es como difícil. Pero muchas naciones se unen o se alían con propósito, entre cambiar bienes, de poderse sostener, de tener un comercio estable, de traer paz entre las naciones. Como que ahorita, sin ir más allá, el presidente o el dictador de Venezuela
Nicolás Maduro estuvo diciendo que entre unos departamentos, unos estados de Venezuela, con un departamento de Colombia, hacer un solo círculo ahí, a tener comercio y todo, que de hecho lo había. Antes de Hugo Chávez había un buen comercio fronterizo y eso hacía que ciudades como Cúcuta, que es capital del norte de Santander, fueran muy económicamente fuertes. Así, se compraba, se vendían, se hacían muchas cosas en esos. Asimismo, cuando alguien quiere hablar de paz, pues debe haber de acuerdos. Y cuando hay acuerdos, debe seguir alguna persona que se lance como tener como ese control político, esa elocuencia, ese equilibrio, esa sobriedad con las demás naciones, que tenga un discurso conciliador. Eso se llama un discurso conciliador. Pero aquí el diálogo le da poder. ¿Qué hace una persona que tenga poder? No estoy criticando algunas denominaciones que cobren por milagros. Aquí usted ya sabe que hay muchas, no digo nombres para no dañar su corazón, pero hay lugares que la gente corre porque hay milagros ahí, entonces ahí hay milagros, pero van tras del milagro, pero no tras de Cristo, no cambian su manera de ser, ni cambian su forma de actuar ni su conducta. En el versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así son las naciones que se unen. Miren que la estatua de Nabucodonosor, piensa que tenía acá los pies, los pies tienen 10 dedos, ¿cierto? Que era parte de hierro y parte de barro. El barro sí que es peor, ¿cierto? Ustedes pueden hacer una casa llamada bareque, que cogen el barro y la pegan contra la pared y la van como cocinando. No sé cómo es que hacen para que no entre el frío, pero eso es muy débil, es un metal muy débil. Son naciones débiles, pobres tal vez de pronto, pero se alían o se unen para formar una potencia. No que sean pobres tampoco, ¿no? Pero tienen que tener recursos. Pero incluso puede darse de pronto Roma o el Imperio Romano, que puede haber sido herido de muerte, pero otra vez pudo levantarse, ¿no? Hay naciones que después de la Segunda Guerra Mundial se levantaron de las cenizas porque tenían poder, tenían personas, inteligencia y recursos y logran hoy ser potencia a nivel mundial. Entonces, eso es de parte de los comentarios. Los 10 cuernos que es acá, ¿cierto? Pues obviamente ese es el poder que actúa sobre ellos. Hay gente que dice que no, son 10 naciones pequeñas, no grandes como si Rusia o Estados Unidos, sino naciones pequeñas que se unen. Cuando se dividió la Unión Soviética, era una unión de 15 estados, algo así, 12 no confederados, y se dividió, pues quedaron muchas naciones. Y cuando Polonia también se dividió, pues se generaron nuevamente los serbios, que son parte de los polacos, pues, perdón, toda esa Polonia, pero entonces no recuerdo cuál es, pero acá es que hay una nación, se divide, genera países pequeños. Y aquí esos 10 cuernos pueden también representar un tipo de nación. Aquí Leopardo se refiere a una nación con agilidad militar, ¿sí? Gran agilidad. Se cree que sea Grecia, porque Grecia es parte de esos buenos medopersas, y es pero el Leopardo no identifica a Grecia, pero posiblemente son solo teorías, ¿no? Que se puede hablar con Palestina, que son afines, ¿cierto? Turquía también se puede hablar con Palestina y pues generar un tipo de poder que ataque a quién, al gobierno, al pueblo israelí. En el versículo 3 al 5 dice que esta declaración podrá referirse a uno de los reinos que fue destruido y revivió, como es el caso del Imperio Romano, pero lo más probable es que aluda a una resurrección ficticia que el anticristo protagoniza como parte del espectáculo engañoso. Cuando diga el anticristo, va a ser un espectáculo, un hombre carismático o uno que lo lance un poder, obviamente, porque si en el anticristo lo lanza unas naciones, lo montan, lo elevan. No estoy diciendo que sea el papa, pero puede ser una tipología de un papado, por ejemplo, que tenga esa ¿cómo se llama? Ese carisma de ganarse la gente la confianza, y que la gente sigue. La gente hoy en día, la gente católica, que lo que diga el Papa lo hace, ¿no? Lo que lanza, una encíclica, un comentario, una doctrina, un dogma. Dogma es una ley de hombre, no revocable, entonces un dogma. Pero eso es lo que Pablo estaba diciendo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Acá dice que lo voy a leer yo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? ¿Sí? O sea, que viene primero el anticristo y luego viene el Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás. ¿Sí? Estamos leyendo esa parte acá en el capítulo 13. Para los que se pierden, perdón, ¿no? ¿Sí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La gente está en pecado, en idolatría, que está en brujería, en conjuros, está atada, está enseguecida espiritualmente, está dominada por el enemigo, el tal inicuo. Algunos ya creen que ya está el anticristo, ya nació y está por ahí escondido, pero lo que estamos viendo desde primera mano, todas las guerras, cada vez que habla Putin, le contesta Donald Trump, y Donald Trump dice algo y Putin le contesta, y son los más, digamos que las dos potencias aparentemente que mantienen el equilibrio geopolítico, pero siguen hablando de cómo quitan ese fuego, esa guerra entre Israel y los palestinos, y cómo miran en el Medio Oriente donde hay petróleo, porque el tema también es porque hay petróleo, ¿no? Bueno, versículo 6 a 7 dice que se le otorgará autoridad de blasfemar contra todo lo divino. La bestia gobernará al pueblo de Dios y lo destruirá, pero no podrá causarle daño espiritual. Mire que cuando aquí se fue a nombrar el actual Congreso, algún congresista dijo que tocaba mirar qué estaban haciendo las iglesias cristianas porque estaban haciendo liberaciones y eso era maldadoso, que no respetaban a las personas, porque a un homosexual, entonces le estaba echando un demonio. Pues claro, había un principado un homosexual, entonces precisamente fue a liberación y salió a la luz pública. Y mire cómo están ya tratando de interferir en los planes de la iglesia. Cuando vino Jesucristo, vino para libertar, ¿no? Vino para declarar palabra, vino a rescatar al cautivo, como dice Isaías 61, vino a sanar a los enfermos. Ese tipo de cosas pueden ser perseguidas en un estado como colombiano, ¿no? Que les dando mucha libertad a la diversidad sexual, ¿no? Aunque usted está viendo por televisión, que es muy, muy complicado y muy... de que los niños están aprendiendo que pueden decidir, un niño sin saber que puede decidir si es niño o niña, un niño que no sabe, está creciendo, buscando la identidad, pues cómo le van a decir de que haga eso. Bien. Bueno, aquí dice que no caiga en la trampa de Satanás de apartarse de Dios cuando lleguen los tiempos difíciles. Es mejor aprovecharlos para ver su gloria manifiesta. Pregunta, estudiantes. Acá esta recomendación de no caiga en la trampa del diablo de apartarse de Dios cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿ya ocurrió? Les pregunto. ¿Ha pasado? ¿Ha ocurrido en su iglesia? ¿No? Les recuerdo. Año 6 de marzo de del 2020. Primer caso de COVID-19 en Colombia. Pero ya estaba en 2019, ya estaba el cuento, estaba camuflado. No lo pudieron aguantar más. A la gente nos encerraron, a la gente nos apartaron, tuvo que hacer teletrabajo, en fin, hubo mucha hambre, ayudas y no sé qué. Pero realmente la gente se fue de las iglesias. La gente se fue de las iglesias. ¿Por qué? No me pregunte por qué. Para la gloria de Dios, nosotros hemos ido creciendo, pero mucha gente se fue del evangelio, muchas iglesias se apartaron. ¿Qué pasó ahí? No sé, que es que obviamente la enfermedad no vino de parte de Dios, pues del diablo, claro, obviamente. Pero mire cómo una muestra de lo que estamos aquí leyendo en este libro de Apocalipsis, o esa recomendación, perdón, de que no caigan en la trampa, ¿cierto? Aquí se acá en el versículo 8 al 10, que en ese tiempo de persecución, el ser fiel acarreará la pérdida de la libertad e incluso de la ejecución. Serán tiempos para desarrollar la paciencia y la perseverancia a plenitud. Pues esos tiempos, como hoy, son para crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué hay que discipular a la gente? Para que crea en salvación, crea en el perdón, crea en que fuimos redimidos de la maldición, que fuimos rescatados de las tinieblas, que ya no vamos al juicio. Eso es discipular para que la gente sea firme y crea en lo que está en la palabra del Señor. Porque la gente que está, ¿cómo se llama? Superficialmente como creyente, terminan como pasó con la pandemia, huyendo, porque dijeron, no, Dios no está en las iglesias, entonces vámonos porque es que ya nos va a hacer morir. ¿Se me va a entender? No es que lo haya visto, nadie me ha comentado, pero uno se pregunta por qué se fueron las iglesias, porque la gente se desanimó, porque estaban creyendo superficialmente, como cuando usted y yo, no sé si aquí fue católico, éramos católicos, poníamos velas a los santos, íbamos a misa, hacíamos procesiones y eso, pero realmente solamente cuando comenzamos a caminar con Cristo y a comenzar el proceso de formación y de afirmarse, es cuando comenzamos a entender el plan de Dios. Entonces, mire cuán importante es que la gente se mantenga firme, a pesar de, que hay problemas de guerra.
en el a pesar de. Porque mucha gente habla mal de Dios porque toda la culpa se le echan a Dios. Que si no es verdad, porque hay hambre, porque hay muerte, porque hay violaciones, porque hay desigualdad social y porque hay terremotos. Y pues, la gente se llena de motivos para irse en contra de Dios. Y no hay que ir muy lejos. Yo he hablado con personas que cuando me convertí a Cristo me fue peor. Pues claro, quieren comenzar a Cristo, que les vaya bien, pero siguen practicando el pecado, la desobediencia, la idolatría y todo eso, pues solamente, ay, no, yo no voy a hablar en eso. Pero la gente se da cuenta que practicar ante lo que desobedecer a Dios tiene consecuencias. Tiene graves para los que realmente están por fuera del camino del Señor. Versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Miren que esos son tipos de figuras que van a aparecer en el campo político o en el campo militar a nivel mundial. Yo no estoy comparando a este tipo, pero un Elon Musk, que es el más rico del mundo, por ejemplo, con poder y con que quiere llevar a la gente a Marte y en fin. Pero estoy diciendo que tipos de personas pueden salir muy poderosas, muy elocuentes, dando señales, ¿no? Y aquí la enseñanza dice que subía de la tierra, probablemente sea otra referencia de salir del abismo o de las mazmorras del infierno. Los cuernos semejantes a los de un cordero para imitar al Mesías. Versículo 12 dice que será una imitación del Espíritu Santo, ejerce influencia para establecer una religión mundial falsa con base en el anticristo. Está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Una religión falsa, falsas señales, que van a engañar a las personas. Eso lo va a ver más adelante, pero que va a engañar a las personas y aún a los creyentes tratará de moverlos. Hace unos años nos servíamos en los grupos, y hoy todavía servimos en los grupos familiares. Un día llegó uno que era conocido en el medio como cristiano, pero ya estaba creciendo en gracia, y juraba que ya había visto a Cristo, y que ya estaba a Cristo, y no sé qué. Digo, ¿qué señal había visto para que y se murió finalmente de cáncer? Pero no sirvió que la esposa, las esposas de los hijos sacaran a la luz lo que él había hecho, o un amante, no me acuerdo cómo fue, sacaran lo que el tipo había hecho, pero la gente que no lee la Biblia, que no busca de Dios, que no ora, que no ha nacido nuevo, sigue lo que la demás gente le diga. Y así hace, la gente dice que el cura dijo. Ya hoy en día no era como antes, que la autoridad era el alcalde, el cura y el maestro, pues ya cambió, ¿no? Pero que era el cura, el párroco, hoy el obispo, el papa, el cardenal, es lo que se hace. No leen la Biblia. Nadie, como ya les he hablado antes, nadie va a una misa con Biblia. No, van enguayabados, allá se les perdona todo, son permisivos. Entonces, esa es la religión que a la gente le gusta y no la verdadera relación con Dios. Continuemos, versículos 13 y 15. Dice: este anticristo imitará de manera fraudulenta el poder del Espíritu Santo en Jesús, haciendo milagros y convenciendo así que es más poderoso que los testigos verdaderos de Dios. Va a haber señales, claro, señales engañadoras. Porque así como el diablo le prometió a Cristo que si lo adoraba le daba todos los reinos de la tierra, y que si se postraba y se humillaba a Cristo, al enviado de Dios, pues imagínense, los demás gente del mundo pues, va a tratar de engañar y darles esa autoridad que espera darles. Estamos leyendo el versículo 15, ¿cierto? Pero estamos en el versículo, es el comentario del versículo. Acá dice: haciendo señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia. Esos símbolos del anticristo, la bestia, el dragón, serpiente antigua, todos estos son tipos del anticristo. Y acá mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y de hilo. Miren, qué pena que haga estas comparaciones un poco no fuera de contexto, pero aquí nomás cuando hicieron el atentado contra el candidato, el candidato presidencial o precandidato senador Miguel Uribe Turbay, inmediatamente imprimieron carteles con la foto de él por todo lado, ¿cierto? Y la gente marchó con los carteles con la foto de él. No sé lo que lo haya hecho, pero es un tipo de idolatría que va a querer el diablo realmente, que sea adorado, que le busque, que es un hombre sabio, que hace señales, que trae paz del mundo, y bueno, pues así es como se le va a dejar que se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Sí ven hacia dónde apunta todo este tipo de palabra profética? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, acá hay algo que me parece importante.
Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, así como los tiempos de Nabucodonosor, que cuando estos jóvenes se postraban para orar a Dios, los acusaron y los iban a mandar al horno de fuego. Por eso tipológicamente de lo que puede ocurrir en el futuro. Y que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, líderes y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y de esto ha sacado muchas, ¿cómo se dice? Muchas teorías que están buscando ahora poner una marca en la frente o una marca en la mano. Ya alguien la tiene para que, como el chip de la tarjeta de débito o crédito. Le pone la mano y puede comprar, puede pagar el pasaje del bus, puede ir al supermercado y poner la mano. Hoy en día se pone el reloj, ¿sí? El reloj Apple Watch, por ejemplo, o algunos otros de esos tipos de relojes electrónicos tienen la tarjeta metida en el reloj, ponen en la mano en el lector de código, no sé cómo se llama eso, y paga, compra, pasa, en fin, sabe dónde está, sabe cómo se llama, sus enfermedades, todo va a estar guardado en ese chip, que es una tipología que lo vimos en el quinto nivel, ¿se acuerdan? Entonces, eso es parte de ese, entonces se le da, aquí el versículo 16, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Otra vez del estudio escatológico decían que los gorros de los papas tienen un nombre romano y como las letras romanas tienen un valor que se sumaba el 666. Yo lo estuve investigando, decía, es que no recuerdo cómo es el nombre, pero cada letra tenía un valor y entonces ese era el número del anticristo. Pero eso va a ser todo, no va a ser una sola persona, sino un grupo de sistema, un grupo mundano, naciones, poder económico, militar, montan al anticristo, a la bestia, al serpiente antiguo, se le da poder y eso serán eventos futuros donde va a estar su venida. ¿Pero qué? Para ir en contra de la fe, en contra de los cristianos, en contra de los que predican la palabra de Dios, para no dejar que la gente se convierta a Cristo y se salva. Entonces, hay que tener cuidado. No es que usted haga otras conjeturas con esos números, ¿no? Sino que pues, yo lo estuve viendo, no lo traje para hoy, pero los gorros de los papas tenían un número acá, una escritura romana que al coger y convertirlos en números nos daba el 666 del anticristo. Versículo 18 de que aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, su número es 666. ¿Se acuerdan de esa secta de Creciendo en Gracia? Se colocaba el número 6. ¿Ustedes dónde esa gente no leía la Biblia? Y se mataron los 6. Yo vi a varios con la marca en el hombro del 666. Amén. Y el capítulo 14, vamos al capítulo 14. ¿Hasta aquí hay preguntas o hay inquietudes o hay dudas? Dijo una hermana que esto iba muy rápido, pero bueno. ¿Me oyen bien todos? Bueno, capítulo 14, el libro de Apocalipsis. Dice acá, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Entonces, es todo lo opuesto a la marca de la bestia. Mire que en el capítulo 13, pues la bestia tiene una marca para los que lo siguen, tiene un secuaz que es otra de las bestias, que es el anticristo. Y aquí importante es que estos 144,000, que son los 12,000 de cada una de las tribus, ¿cierto? El estudio que tiene es que son evangelistas judíos, son los que evangelizan con la palabra, son los que enseñan la palabra,
y son los que resistirán las tentaciones y todo el sistema perverso del anticristo. Comunican la verdad de Dios sin mentira y con fidelidad. Alguien tiene que predicar la palabra después del rapto. Alguien tiene que estar advirtiéndole a las naciones y preparando obviamente la venida de Jesús, la segunda venida, porque cuando vengan en el arrebatamiento no es una venida, es como vienen las nubes, nos lleva al cielo, nos toma a sí mismo y nos vamos para el reino de los cielos, donde Él puede preparar morada, un lugar para cada uno de los que estamos creyendo en su palabra. Algunos creen que es la última apelación mundial a las personas para que reconozcan el único Dios verdadero. La población del mundo ha tenido ya la oportunidad de escuchar la verdad de Dios y ahora el gran juicio está a punto de empezar. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, juicio. Los juicios, ¿no? Y cada una de las copas, cada una de las trompetas, eso muestra, son lo que Dios permite, pues que venga a la humanidad para que aún así logren arrepentirse y logren servirlo, logren creer, pero precisamente esto, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los que van a ser más, o los que van a colocar las miradas van a ser los judíos. La mayor parte de los judíos se van a quedar porque pues, no creyeron en Jesús y por eso siguen esperando la venida del Mesías, ¿no? Del Mesías. Amén. Que estamos leyendo el versículo que la gran ciudad de Babilonia es aquí Roma, pero Juan no se atrevió a pronunciarla como la enemiga de Dios y la representación de un mundo político que persiguió el reino de Dios. Estaba encarcelado por los romanos, escribió lo que Dios le mostró, pero no le pronunció contra ellos juicios. Quedamos en el versículo 5, ¿no? Acá dice que el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la otra oportunidad de salvación para los judíos. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Así se coloca en la marca el sello del diablo, que se leyó en el capítulo anterior, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren ¿en quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Todo lo que hacemos para el reino continúa. Versículo 14, miré y aquí una nube blanca, sobre la nube como uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Mire que eso puede concatenar con Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? O como versículo 9 o 10. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué hace la hoz? Cortar la espiga, ¿no? Cortar la hierba. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Según que hay un pasaje de la palabra que dice que la hierba, ¿cómo es? Que la maleza crece con las plantas normales, pero una cosa es cuando al tiempo de la siega se cortan la maleza. Eso es una tipología de cuando dice para los que son salvos y los que se van a quedar. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz a que tenía la voz aguda diciendo: mete tu voz aguda y bendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los pelos de los caballos por 1,600 estadios. Amén. Entonces, aquí un comentario que está
en la clase es que los que adoran a la bestia y aceptan su marca en la frente finalmente terminarán enjuiciados por Dios. Eso ya ha sido claro. Los que adoran a Satanás, hay artistas y actores y actrices que adoran mucho al diablo y reciben pues, de ellos aparentemente beneficios, pero sus almas van directo al infierno y al juicio. Pero lo que dice acá es que este es un respaldo bíblico excelente para la doctrina de la perseverancia. Pues que los cristianos que perseveramos recibimos en su tiempo la recompensa. Pasamos momentos de desierto, pero encontramos del cielo las grandes bendiciones. Los regenerados resistirán de principio a fin en obediencia a la verdad, sin importar que pueda arremeterse en su contra. Lo que está en Filipenses 1:6 y Romanos 8:31. El secreto para permanecer firme, sin embargo, es confiar y obedecer. Confiar en Dios a fin de que la paciencia se mantenga en las pruebas pequeñas que vienen a diario. Es verdad que no podemos llevarnos la fama o lo material, pero el pueblo de Dios puede producir fruto aún más allá de la muerte. Claro, alguien que haya fallecido en el camino dejado semilla en otros y ellos continúan el plan de Dios de seguir predicando la palabra. Los que aceptan a Cristo mediante su testimonio se unirán en la tierra nueva, como está en Mateo 6, 19 al 21. Y la cosecha es la tierra que, como dice en el versículo 3, se refiere a que la obra en el creyente continúa. Es un tiempo de gozo para el comprometido y leal. Recibirá su recompensa tan esperada que Jesús mismo mandará la orden de recoger los que sembramos en nuestra vida de creyentes. Entonces, todo lo que hacemos para el reino de los cielos, amados estudiantes, no es en vano. Servir, predicar, orar, interceder, ayunar. En la tarde, cuando usted está orando al Señor para que Él ayude y le dé ese plan del llamado, o ese propósito, Dios le sigue bendiciendo, le sigue fortaleciendo cada día más. Pero esos estudios de la palabra alientan al creyente, como lo ya lo estaba diciendo, y lo afirman a uno. A uno lo van a afirmar porque uno está creyendo en el llamado, perseverando en la obra que Dios nos llamó, no buscando la gloria de Dios, permaneciendo a pesar de, y aún con paciencia con aquellas almas que llegan alborotadas, llegan con rebeldía, con murmuraciones, con groserías, algunos de pronto, serios, hoscos, pero esa misma paciencia traerá fruto porque se van a arrepentir, van a creer en Jesús y van a seguir el plan de servirle al Señor. Amén. Ya ha terminado la clase de hoy, de esta hora y media que nos regaló el Señor para compartir la palabra del Señor. ¿Hay algún aporte, algún hermano o hermana, alguno que nos quiera contar algo? ¿Alguna opinión personal? Si Dios le habló algo a su corazón. Sí, mi hermano. La palabra es clara, que los que ya hemos sido separados para Dios, que Dios nos escogió, nos selló con la marca de la salvación, debemos de procurar con diligencia buscar y hablarle a los que no conocen la verdad sobre el Señor. Amén, qué bonito, muy bien. Eso es bueno. De hecho, como testimonio, nosotros, no sé si lo comenté hace 8 días, pero después de una campaña de Apocalipsis que dieron acá en una iglesia en Bogotá, fue cuando comenzamos con mi esposa a caminar, a buscar de Dios, a seguir más, a obedecer, a no apartarnos, y ahí estamos hasta ese tiempo, para la gloria de Dios. Pero tuvo que haber habido como una revelación, ¿no? De esos tiempos finales, de esos juicios de Dios, de esa persecución contra la iglesia, y eso ha servido para que hoy en día continuemos permaneciendo. No somos perfectos, pero Dios nos tiene en la bendición de poder permanecer. Amén. ¿Alguien más quiere dar otra opinión o podemos orar? Están muy callados todos. Bueno, pues voy a pedirle a mi hermana Aide, si nos puede, por favor, o si vas a decir algo, Marcelita, de pronto. Pues orar para terminarla, por favor. Sí, señor. Claro que sí. Gracias, mi pastor, por esta noche. Amado Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, bendito Dios, por este momento, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que sigas sellando en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, Señor, porque ella es la que es fiel y verdadera y la que necesitamos seguir sembrando, Señor precioso, en nuestras vidas y
como decía mi hermana, poderoso Dios, Señor, seguirla reproduciendo, poderoso Dios, en otros, Señor, porque es esa verdad, Señor, la que nos sostiene, es esa verdad, Señor, la que nos da esperanza, poderoso Dios de gloria, Señor. Sabemos, Señor, que este libro, Señor, precioso de revelaciones, Apocalipsis, Señor, es ese tiempo venidero, Señor, donde, Señor, la iglesia no estará, Señor, pero donde nos permites, poderoso Dios, ver, Señor, la importancia, poderoso Dios, que tenemos como iglesia, Señor, de poder seguir siendo luz y la sal de esta tierra, Señor, de que no seamos egoístas, poderoso Dios, sino que sigamos dando de gracia de lo que de gracia hemos recibido, Señor. Y cada clase, poderoso Dios, Señor, que tú nos permites, poderoso Dios, en estos tiempos, Señor, nos permita, Señor, seguir aferrados a ti, Señor precioso, porque entendemos, Señor, que en este mundo, Señor, nada, Señor, nos da lo que tú sí nos das, mi amado Dios, nos das vida, nos das paz, nos das gozo, Señor, nos das la esperanza, poderoso Dios, Señor, de este presente, pero también de un futuro prometedor, Señor, de propósitos eternos, mi amado Dios. Hoy clamamos por todas aquellas personas, Señor, que todavía están en oscuridad, Señor, que han estado allí endurecidas en su corazón, para que tú les prepares, Espíritu de Dios, Señor, para que estos tiempos, Señor, sigan siendo de oportunidad, porque Apocalipsis nos enseña, Señor, que allí, poderoso Dios, cada vez, Señor, que leemos, Señor, están esos momentos especiales, Señor, donde tú, Señor, sigues mandando esos mensajes, Señor, para que haya arrepentimiento, para que haya conversión, poderoso Dios, Señor. Cada día es una oportunidad que tú nos das, mi amado Dios. Y por eso estamos aquí agradecidos, Señor, por lo que ya tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Pero que allí, poderoso Dios, podamos seguir sembrando de tu amor, Señor. Sigamos sembrando esperanza en un mundo tan difícil, tan turbulento, tan caótico, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña que son esos tiempos peligrosos, Señor. Esos tiempos de opresión, esos tiempos de terror, esos tiempos donde puede venir la duda, Señor, donde puede venir la incredulidad, poderoso Dios, pero donde solo tú nos sostienes, Espíritu Santo, recordándonos, Señor, cada día, como dice Juan, Señor, esa verdad, Señor, esa verdad que necesitamos seguir afirmando, cimentando, Señor, en cada uno de nosotros, mi amado Dios. Bendigo la vida de mi pastor Juan, gracias, Señor, por usarlo esta noche para ser instrumento de bendición en nuestra vida.